Nos acompaña María Paula Romo, ministra de Gobierno desde la capital de la República. Ministra, buenos días. Las alertas se prendieron hace un año, hoy tenemos las evidencias. ¿Qué pasó? O mejor dicho, ¿qué no pasó? Buenos días, Lenin. Qué gusto poder saludarles. Efectivamente, en el gobierno nacional hemos tratado de poner atención en aquellos sectores en donde la corrupción se quedó enraizada, principalmente porque luego de una época de bonanza y de corrupción normalizada, general, se concentró en sitios en donde todavía había recursos. La obra pública, gastos en tema de salud, por ejemplo, y hemos estado trabajando tanto en investigaciones puntuales como en respuestas estructurales. Un sistema unificado de compras de salud para nosotros era clave, lo trabajamos, está listo, porque de lo contrario teníamos más o menos 700 unidades desconcentradas haciendo compras de salud. Y es muy difícil controlar 700 unidades distintas, es un modelo creado para estar eventualmente fuera de control. Trabajamos en eso, lo hemos presentado ya, se está implementando ministra, y efectivamente hay que... 3 años, en 9 días son 3 años de gobierno. Perdón, Lenin, Ministra, escuché con interrupción. Sí, le decía que 3 años le tomó modificar el sistema de compras públicas. En 9 días son 3 años. Pero hay una cosa adicional, porque la denuncia de Villavicencio no solamente se refiere a que ha habido latrocinios en el sistema de salud pública, sino que también señala otra cosa muy puntual y que los toca. Se refiere a que los hospitales de Manabí y de otras provincias del país fueron repartidos por este gobierno a los asambleístas de las distintas provincias para obtener respaldos políticos. ¿Es o no es verdad? No, eso no es verdad y lo niego radicalmente, Lenin. Eso no es verdad. Ustedes han visto cómo se ha construido una mayoría programática en la Asamblea Nacional. Hace un momento ustedes decían mayorías móviles. En realidad no hemos tenido una mayoría móvil. Hemos construido un acuerdo político alrededor de 4 bancadas. La bancada de gobierno, la bancada de Creo, 2 bancadas conformadas por movimientos pequeños o locales que son BIN y BADI, y sobre esas bancadas hemos trabajado las leyes básicamente, unos pocos puntos de coincidencia probablemente en leyes que se han aprobado de manera unánime, pero fuera de eso lo que hemos hecho es un esfuerzo por tener acuerdos programáticos. Lamentablemente, por supuesto, vemos casos de corrupción. ¿Y qué es lo que hacemos? No los barremos bajo la alfombra, no los ocultamos, no los disimulamos, no le hacemos un homenaje a nadie. Cuando los identificamos, los investigamos, los ponemos de manifiesto. Mire usted lo que acabamos de hacer ayer en Manabí. Es una investigación de la que estamos orgullosos. Llevamos varios meses en eso. Está vinculada a la construcción de obra pública, que es una de las formas como le han robado al pueblo y a la provincia de Manabí desde hace muchos años, en una situación muy delicada como fue la del terremoto y que luego se ha prolongado por años. Hace meses, tal vez un año ya, la Secretaría Anticorrupción identificó garantías falsas en el Hospital de Pedernales. Se dio de baja ese contrato, no se adjudicó el contrato porque se encontraron garantías falsas y hemos vigilado este contrato para dar con una posible red que está vinculada con otras instituciones en obra pública. ¿Se refiere usted a esa acción que hubo ayer donde se detuvo a un asesor del asambleísta Daniel Mendoza y donde también se allanó la casa de un familiar de este legislador? Él pertenece a las filas de Alianza País, ha sido aliado del gobierno. Mire usted, hay 6 personas detenidas, una de las casas está relacionada con un asesor de un legislador, no conozco que esté confirmada el allanamiento de la casa de un familiar, sino el de un asesor, pero lo que usted dice es exactamente la prueba de lo que yo le estoy comentando. Nadie tiene patente de corso y si es que hay que investigar a las personas cercanas, aliadas, allegadas o miembros del gobierno, no será la primera vez que se enfrente el presidente Moreno y este gobierno a ese dilema. Bueno, o es la prueba de que no hay patente de corso o es la prueba de que se pelearon los compadres también, ¿no? No, para nada, Lenin, para nada, y esa no es pues una cosa que nosotros estemos dispuestos a aceptar. Nadie tiene patente de corso, no es un problema de pelea de compadres, es que si alguien tiene que ser investigado, lo será, independientemente de cuál sea su posición política, si es amigo, si es aliado, si es enemigo. Nadie puede ser aliado y amigo del gobierno
o del país si es que usa recursos públicos de manera indebida. Esa ha sido la posición del presidente Moreno desde el primer día. Tenemos desde ex vicepresidentes procesados, altos cargos, ex ministros. El presidente Moreno ha dado muestras de que no hay nadie que reciba protección. Aquí tiene que imponerse la justicia y eso es lo que va a suceder, aunque resulte muy costoso políticamente, porque preferiríamos decir que no pasa nada y, como vimos en el gobierno anterior, pasar años disimulando, pasar años ocultando y luego simplemente victimizarse, que es la estrategia que hemos visto. No lo hacemos. Ministra, enfrentamos el problema, investigamos a los involucrados. ¿esta investigación la encabezó, la ha desarrollado la Oficina Anticorrupción de la Presidencia? Se lo pregunto porque ya es hora, ¿no?, de que hagan una. Esta investigación de los allanamientos de ayer está vinculada con otra investigación que sí hizo la Secretaría. Los allanamientos de ayer los trabajamos directamente entre la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado. Llevábamos varios meses en esto, pero en efecto un origen de esta investigación fue el trabajo de la Secretaría Anticorrupción que echó abajo la contratación, la adjudicación del Hospital de Pedernales, que tenía garantías falsas. Es una de las ramificaciones de esa investigación, efectivamente. Ministra, la fiscal Diana Salazar ha señalado textualmente que, lejos de coadyuvar con la investigación penal, la Oficina Anticorrupción de la Presidencia alerta a los sospechosos o investigados y eleva el riesgo de fuga con la evidente destrucción de evidencia. Estos señalamientos son acciones lo suficientemente graves para que se inicie una investigación contra los funcionarios de esa oficina. Sin embargo, el gobierno ha salido a respaldarlos y es allí donde no se entiende nada. La Secretaría Anticorrupción tiene un trabajo distinto al de la Fiscalía General del Estado. La Fiscal General del Estado, la Fiscalía General, es la titular de la acción penal, participa en los procesos, acusa, investiga y demuestra la comisión de un delito. Y para eso tiene miles de funcionarios a lo largo y ancho del país. Y hace un trabajo que el gobierno respeta, reconoce, respalda. La Secretaría Anticorrupción es una oficina de 20 personas que no tiene potestades jurisdiccionales, que no tiene la titularidad de la acción penal, que básicamente tiene la tarea de diseñar e impulsar políticas públicas de prevención, de sanción, de recuperación, que trabajó con otras instituciones en la ley de extinción de dominio, que esperamos que sea también parte de la agenda inmediata de la Asamblea Nacional y que tiene competencias diferentes. Si es que en algún momento ha interferido con el trabajo de la Fiscalía General del Estado, entonces nosotros lo hemos conversado ya con la fiscal para evitar cualquier interferencia, cualquier malentendido, cualquier superposición de funciones. Pero no es solo son la dos fiscal, entidades que tienen tareas diferentes. Pero no solo la fiscal, ministra, sino también el Consejo de la Judicatura en pleno y la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, quienes le dicen al funcionario de la Gasca que trabajar por un fin interfiriendo en las acciones que realizan los órganos jurisdiccionales y autónomos que tienen por mandato de ley combatir la corrupción de forma técnica, jurídica e independiente puede ser igual de peligroso que no actuar. En tal virtud hacen un llamado a respetar la independencia de las funciones, especialmente la función judicial, sumando esfuerzos para luchar contra la corrupción de forma técnica, jurídica e institucionalizada. ¿Usted cree que por allí también hay confusiones? He hablado con los representantes tanto de las funciones, de la función judicial, como con la fiscal general de este tema. Se refieren a un caso en particular y a unas declaraciones en particular del secretario anticorrupción. Y efectivamente nosotros lo que hemos dicho y hemos sido muy claros al interno y en esta conversación, no hay funciones que se puedan superponer ni confundir. El Ejecutivo no tiene funciones jurisdiccionales. Sí nos interesa el diseño de políticas anticorrupción, para eso hay una pequeña oficina destinada con ese propósito. No es la tarea de la Secretaría interferir en las investigaciones, no es la tarea tener potestades jurisdiccionales y, por supuesto, hemos hablado para corregir cualquier malentendido. Entre eso y, por supuesto, mantener el respeto a las funciones, nosotros hemos sido los primeros en dar ejemplo. Creo, Lenin, que hace mucho tiempo no vemos un gobierno que se abstenga de cualquier comentario respecto de una sentencia, que no le diga
tenga que hacer, porque es lo correcto, por cierto, ¿no? No es un mérito, es lo correcto. Pero creo que en ese marco de respeto, de no interferencia, de independencia, el gobierno ha dado un buen ejemplo. Ministra, y eso es exactamente lo que nosotros esperamos de las otras funciones. vamos al tema de la crisis sanitaria. ¿Cuántos son los fallecidos que deja el coronavirus en el Ecuador? Se lo pregunto porque una es la cifra que da el COE, pero otra muy distinta a la que nos muestra una dependencia que depende de su cartera de Estado, del Ministerio de Gobierno. Me refiero al registro civil. El registro civil dice que en abril murieron 17.000 personas en Ecuador, en marzo 8.500 personas, 25.500 ecuatorianos, cuando el promedio histórico es de menos de 2.000 muertos por mes. La cifra que da el COE habla de 3.300 confirmados y 1.500 probables. Los otros 21.000 fallecidos, nadie los cuenta. Empiezo, Lenin, con una precisión. El registro civil no depende del Ministerio de Gobierno, sino de otras instancias que están relacionadas con DINARDAP, y el Ministerio de Telecomunicaciones no hace parte de la estructura del Ministerio de Gobierno. Pero ahora respondo la pregunta de fondo que tiene que ver con las cifras de fallecidos. Las cifras que nos da el Ministerio de Salud y que se transmiten a través del COE no muestran el panorama total, muestran una parte de la realidad. ¿Cuántas personas se han contagiado, que se han hecho una prueba? Porque podemos tener muchos contagiados que no se hicieron la prueba o que son asintomáticos, pero de las personas que se hicieron la prueba y dieron positivo, ¿cuántas personas han fallecido? Esa es una parte de la realidad. ¿Qué hemos hecho nosotros? Decir, es mucho más grave la pandemia y sus efectos que las personas que alcanzan o que alcanzaron a hacerse una prueba, para poder evidenciar la gravedad de esa crisis, la gravedad de la afectación de la pandemia. Añadamos cifras adicionales, como por ejemplo las del registro de defunciones. Nos sirven para tener clara la gravedad de la pandemia, pero también nos sirven para conocer su evolución. Y por eso hemos podido ver un pico en donde llegamos a tener 600 defunciones en un día y luego ya regresar a un número más cercano a lo que era enero, sin coronavirus, 60, 65 fallecimientos por día, me refiero a Guayaquil y a Guayas. En el Ecuador hay más o menos 72.000 personas fallecidas cada año, y esa cifra se modifica por algunas circunstancias. En este caso, el mirar la diferencia nos permite, entre otras cosas, mirar las consecuencias de lo que ha hecho el coronavirus. ¿Es solo el coronavirus? Probablemente la mayor parte de esas cifras sí, pero hay científicos que investigan una posible coincidencia de algunas otras enfermedades, como por ejemplo el dengue, chikungunya y zika, que estaban en su punto más alto en la provincia de Guayas y de Los Ríos antes de empezar la epidemia de coronavirus. Pero ahí están las cifras, todas hacen parte de un panorama global. La afectación del coronavirus en el país y en otros países se subestima, se subregistra con los datos de los exámenes, pero se puede complementar con otra información como nosotros lo hemos hecho. Ministra, en el tema del cambio de semáforos, el gobierno ha cedido la responsabilidad de abrir la economía a los gobiernos locales. Sin embargo, no se está entregando desde hace meses los recursos que por ley les corresponde. ¿Cómo se asume las consecuencias de abrir la economía si no hay plata para prepararse ante la posibilidad de un rebrote? Lenin, el gobierno no ha entregado ninguna competencia ni la ha cedido. Ha compartido la responsabilidad sobre el momento y el grado de apertura de la economía, el momento y la velocidad para recuperar actividades como una responsabilidad compartida con los municipios. No ha significado una entrega de responsabilidades ni menos una delegación de competencias, pero creemos firmemente que luego de sostener desde el COE Nacional 47 días de aislamiento con una responsabilidad exclusiva desde el gobierno central y las entidades de ese gobierno, entonces los municipios son los más cercanos a la población y que nos ayudan a tomar la temperatura. Y permítame ponerle el caso de dos cantones que pasaron a amarillo, Daule y Palora. Palora, en Morona, Santiago, es un cantón que está básicamente, su actividad económica tiene que ver con la siembra, con la venta, con la exportación de pitahaya. Esa es una economía, ese es un modelo, sus necesidades son unas. Su preocupación mayor no tiene que ver con aglomeraciones urbanas. En el caso de Daule, sí es diferente el modelo económico y su cercanía a Guayaquil y a los cantones que hacen lo que algunas personas llaman el Gran Guayaquil. Esta cercanía nos pone otras condiciones para esa apertura.
¿Quién tiene ese termómetro? Los alcaldes lo tienen de mejor manera. La próxima semana vamos a seguir acompañando a más municipios a hacer esta apertura. No es una delegación, no es una entrega de competencias, es compartir la responsabilidad sobre algo que los municipios tienen muy bien el pulso. Pero es más fácil ser responsable con la plata que sin la plata que por ley se les debería haber entregado y que ustedes ya tienen pues algunos meses de atraso. Así es, Lenin, para el gobierno también sería mejor manejar la crisis con reservas. Para el gobierno también sería mejor manejar la crisis con disciplina fiscal anterior para poder tener acceso a líneas de crédito. Para el gobierno también sería mejor poder asignar recursos a los municipios si es que el barril de petróleo costaría $50 como lo pronosticamos en diciembre del año pasado. Para el gobierno también sería mejor manejar la crisis sin que 2 oleoductos se hayan roto. O si no hubiera corrupción, ¿no? Si no hubiera toda esta corruptela en las entidades públicas, estos sobreprecios y gente que se hace rica de la noche a la mañana, antes y también ahora. También, Lenin, también sería mejor el asumir esta emergencia sin corrupción, sin estafas, sin sobreprecios, sin personas que tratan de enriquecerse vendiendo mascarillas, sin alteraciones del orden público. Ese sería un escenario ideal, efectivamente, ojalá lo podamos lograr, pero el escenario que tenemos, un escenario de crisis económica, de crisis social, un escenario de pandemia, este es el escenario que nos ha tocado enfrentar. Y este es el escenario en el que necesitamos unidad, disciplina, trabajo para enfrentar la adversidad. Por supuesto, sanciones para quienes cometan irregularidades, sanciones para quienes no cumplan las medidas que nos hemos impuesto para atender la emergencia, sanciones para quienes no hagan su trabajo. Pero también, Lenin, y solo permítame 30 segundos, reconocer que así como hay funcionarios públicos que han cometido actos de corrupción y que están siendo investigados, como hay ciudadanos que han puesto sobreprecio a las válvulas de los tanques de oxígeno, así como hemos tenido muchos problemas, también esta pandemia ha sacado cosas buenas. También hemos tenido miles de personas, médicos, enfermeras, policías, militares, trabajando todos los días sin descanso, arriesgando su vida. También hemos tenido ciudadanos haciendo donaciones, voluntarios, ayudándonos todos a alimentar a la población. La pandemia ha sacado lo peor y lo mejor de nosotros, como suele suceder en las crisis, y creo que tenemos que ver el panorama completo. Hay, por supuesto, temas que son reprochables, que indignan y que tienen que ser sancionados, pero también hay muchas cosas que debemos reconocer y sobre esas inspirarnos para enfrentar el futuro. Ahora, el presidente Moreno ha pedido a los asambleístas que dejen por fuera de la ley humanitaria, del proyecto de ley humanitaria, todo lo relacionado con contribuciones. Una acción de última hora ante la falta de respaldo político a su propuesta. Le pregunto, ministra, ahora sí, con esta solicitud del presidente, ¿confían en tener los votos para que se apruebe el proyecto? Sí, Lenin, confiamos en que se aprueben ambos proyectos. Los dos proyectos de ley que la Asamblea probablemente votará el día de hoy, tiene todavía unas 48 horas para pronunciarse, así que confiamos que lo hará y confiamos en que lo hará de manera positiva. Los dos proyectos son muy importantes para el país, para la coyuntura y también para el mediano plazo. En el caso de la ley de apoyo tributario tenía un componente de contribuciones, tenía un componente de recaudación, pero también tiene un componente que es el corazón de la ley, que tiene que ver con la posibilidad de llegar a acuerdos. Si no podemos llegar a acuerdos, las empresas van a optar por despedir, porque no van a poder llegar a acuerdos con facilidad con acreedores, con arrendatarios, con empleados. Las pequeñas y las grandes empresas necesitan tener esta herramienta, poder llegar a un acuerdo para postergar sus pagos, para reprogramarlos, para ajustarse mientras pasa la parte más dura de la crisis. Eso es lo que el presidente ha escogido el día de ayer. Ha dicho, no hay problema, sacrifiquemos algo que es muy importante, porque la falta de recursos también es una realidad. Sacrifiquemos algo que es muy importante, que es la recaudación, y concentrémonos en lo que parece tener un consenso, que no haya pretextos para rechazar la ley, que no haya ningún motivo que nos impida, que nos dificulte llegar a un acuerdo para salvar empleos. Salvar empleos debería ser la prioridad y eso es lo que el presidente ha escogido en la ley humanitaria. La
otra ley, la de ordenamiento de las finanzas públicas, nos debería también dar un respiro para que las señales sean importantes, obtener recursos, poner en orden la casa. Lo hemos intentado hacer durante estos 3 años ya, lo hemos logrado en alguna medida, pero si nos vemos en el espejo de Colombia y de Perú, han accedido a 2 líneas de crédito cada uno de más de 10.000 millones de dólares. Y lo digo con independencia de sus propias reservas, líneas de crédito. Nosotros, cuando queremos acceder a crédito en condiciones similares a las de nuestros vecinos, ¿qué nos dicen? Que tenemos que poner la casa en orden, que no podemos tener un caos en nuestras finanzas. Es razonable, es una buena señal, es importante, son leyes buenas para el país y esperamos que sean respaldadas en la Asamblea. Y poner en orden la casa sí que les ha tomado tiempo. Ministra María Paula Romo, le quiero agradecer por habernos acompañado esta mañana aquí en Contacto Directo. Un gusto, Lenin. Muchas gracias a usted. Buen día. Buen día.